muchas gracias. Buenos días o buenas tardes, no sé. Estamos al límite casi, ¿no? Bueno, para mí es un placer estar aquí. Doy las gracias a los responsables de Fundonar y también les pido disculpas porque sé que han estado un poco pendientes de mi presencia aquí y bueno, pues ya estoy aquí. Voy a tratar de abordar un hecho como es el de las estrategias de divulgación, teniendo en cuenta una serie de observaciones previas que yo voy a exponer y que van a conformar el escenario, el background, el escenario desde el cual nosotros podemos comprender por qué es necesario esta serie de estrategias. La ciencia en estos momentos ya no solo es una práctica operativa, incluso mucho más aún cuando estamos tratando de un campo de la medicina como es el de la donación, de los trasplantes. La ciencia ha salido de su torre de marfil, Eso forma parte también de unos mitos que la propia comunidad de científicos se han planteado, esa idea de que la ciencia es una práctica neutral en valores, es una práctica aislada de las sociedades. En estos momentos, la propia evolución de la ciencia, más allá, incluso en las últimas décadas, ya hablamos de tecnociencia, invalida esos mitos internos a la hora de explicar la narrativa de la propia historia de la ciencia, desde la revolución científica en el siglo XVII. Esa idea de que estaba aislada de la sociedad. No, no está aislada de la sociedad y cada vez está más cercana de la sociedad. Cada vez está más cercana de la sociedad porque en nuestras sociedades contemporáneas la ciencia o la tecnociencia es un elemento central de desarrollo. Por lo tanto, es importante para la propia práctica científica ejercer estrategias de persuasión, de convencimiento de que sus prácticas son legítimas, viables y adecuadas al resto de la sociedad. Por otro lado, estamos en sociedades donde el alfabetismo y el conocimiento científico va creciendo. Somos sociedades científicas y tecnológicas, y si no, pues ustedes tienen celulares y ustedes son muy hábiles a la hora de utilizar innovaciones tecnocientíficas. Ustedes forman parte de una generación muy diferente a las generaciones anteriores. Por eso es importante tener en cuenta un hecho que trasvasa, que va más allá de la mera operatividad técnica que nos han explicado muy bien los médicos, los cirujanos de sustitución, etcétera, etcétera. Porque la actividad médica relacionada con el campo de la donación o el trasplante, yo hablaría de que no es solo una práctica científica o tecnocientífica, sino que es una experiencia en donde, como vamos a ver, aparecen otra serie de dimensiones muy, muy importantes. Y si desde el campo concreto de la donación de trasplantes no trabajamos esto, pues evidentemente tendremos así una serie de resultados negativos a la hora de que las familias, los individuos, los seres humanos, pues se propongan como donantes cuando están en vida, o la familia proponga que el familiar fallecido pues pueda donar, ¿de acuerdo? Bien, estos son datos del Observatorio Global en Donación y Trasplante. Estos son datos sobre el porcentaje de donación en los países a nivel mundial, ¿de acuerdo? Los países colorados con una coloración más fuerte, ese azul más fuerte, son los países que son líderes o que están en los puntos top de donación, en este caso, pues bueno, de donaciones, ¿no? Entonces vemos Estados Unidos, por supuesto hay España, algunos países europeos y luego pues bueno, van disminuyendo. Destacamos que la parte de la India, África, pues no entran en las estadísticas o tienen unos indicadores de donación muy bajos, ¿no? Estas estadísticas también se aplican concretamente al trasplante de riñón. Entonces, según la coloración va pasando al rojo, estamos ante países con unos niveles o porcentajes de donación muy altos, ¿de acuerdo? Entonces vemos que son constantes aquella serie de países que están en el top en la propia donación. Estados Unidos, Canadá, España, Francia,
Ahí vemos Suecia, Noruega, etcétera, etcétera, Australia, etcétera, etcétera. Luego, en menor medida, vemos Brasil, Argentina, Colombia, en el caso del riñón, pues ya empieza a tener una coloración mucho más intensa. De hígado, ¿vemos? De corazón. De intestino delgado. Y en términos generales, de actividades de trasplante a nivel global. Vemos que hay una serie de constantes, ¿no? Y esto no solo se debe a los sistemas sanitarios, a cuestiones técnicas, se debe a los contextos culturales. Yo creo que se ha mencionado a lo largo de la jornada. Se debe también a contextos culturales, se debe a sistemas educativos, se debe también a modelos políticos de ciudadanía y del concepto de ciudadanía, del concepto de comunidad, más o menos desarrollados. ¿De acuerdo? Se debe a muchas cosas. Para muestrar un botón, en la parte superior de este mapa tenemos dos antropólogos que han abordado todo este tema tan complejo de la donación y el trasplante, Eniko Unutitiane y Margaret Locke, que han investigado las diferencias en los indicadores de donación, en los porcentajes de donación de países muy sofisticados desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista sanitario, como pueden ser Estados Unidos y Japón. ¿Vemos la diferencia entre Estados Unidos y Japón? Vemos una gran diferencia, ¿no? Y la diferencia no se restringe a aspectos sanitarios, médicos o técnicos, sino a aspectos culturales. Estados Unidos sigue un modelo médico típicamente occidental que parte de la resolución técnica, es decir, el encefalograma, el escáner cerebral, como un indicador que resuelve la definición de la muerte. La técnica también tiene valores insertos, bajo una perspectiva mecanicista de lo que es el cuerpo humano. Japón participa de un contexto cultural con una tradición médica muy diferente, que es el Kanpo, que participa de la medicina tradicional china. Mientras que la medicina occidental ha partido del cadáver como una fuente de información decisiva para el desarrollo médico, y ahí pues, nos podemos retornar a las primeras disecciones que luego desarrollaron la moderna cirugía desde el siglo XIV en aquellas ciudades del norte de Italia. Por lo tanto, la muerte es esencial, es fundamental para el desarrollo del conocimiento médico en Occidente. La tradición médica oriental, china, japonesa, no parte de la muerte, sino del vivo, de la vida. De hecho, desde el libro fundamental para la acupuntura china, que como veáis, bueno, eso se puede discutir científicamente si es viable o no, pero en estos momentos las infraestructuras sanitarias en China tienen hospitales bajo el modelo occidental, pero también bajo el modelo tradicional. Se llama integridad o complementariedad médica. Bueno, pues en el manual de medicina clásico, que es el Huangdi Neijing, solo aparece una autopsia, y a lo largo de 1000 años solo se registran en los manuales médicos de medicina tradicional china 2 autopsias. Por lo tanto, los japoneses, con independencia de su fundamentación científica, los japoneses viven en unas coordenadas culturales en donde el encefalograma plano o la muerte cerebral no es una verdadera muerte. Porque ellos consideran que está el paciente en un sueño profundo, hasta que no se paralicen los indicadores cardiovasculares, ahí sí. Pero para un japonés es inadmisible que cuando un cuerpo sigue respirando esté muerto, o pueda ser definido como muerto, fallecido. Vemos cómo hay un conjunto de creencias, convicciones, unos contextos culturales que determinan, influyen en la donación, en el fenómeno o la experiencia de la donación. ¿De acuerdo? Entonces, deben incorporarse en los equipos médicos personas que tengan un conocimiento muy profundo de las realidades culturales, míticas, espirituales, religiosas, que también inciden en la donación, la propia interpretación de la religiosidad, con independencia de que Juan Pablo II haya hecho una encíclica planteando la donación como un acto de misericordia. Evidentemente, la propia religión católica o la interpretación popular
que se hace tiene una influencia muy decisiva en la donación o no de órganos, ya sea a nivel pedagógico o no. Y es que en el campo de las donaciones estamos hablando de un fenómeno muy complejo. No solo tenemos que aludir a contornos sociotécnicos de la salud, todo lo que es la infraestructura, la administración, etcétera, etcétera, sino que la tecnociencia médica en el campo de la donación es una donación como acto social y colectivo. Yo casi lo asemejaría a lo que dice el antropólogo Marcel Mauss, el antropólogo famoso francés, que es un regalo, una donación. Entonces, siempre hay una reciprocidad. Es un acto de generosidad, es un acto altruista que también plantea reciprocidad, no respecto al donante, sino respecto a otra serie de individuos o personas en la sociedad. Con ese regalo también se refuerza la cohesión colectiva, las comunidades, ese sentimiento de participación en la sociedad. Y, por supuesto, también es un acto moral de dignidad por antonomasia. Es un acto de sacrificio, casi en términos cristianos, ¿no? Está muy vinculado a la idea del sacrificio. Y en última instancia es una metonimia de la vida. Yo creo que se ha hablado a lo largo de todos los ponentes que me han precedido la idea de la identificación entre donación y vida, ¿no? Hay una metáfora que está detrás, ¿no? Está la vida, la muerte. Hay una redefinición, por tanto, de la muerte. Aunque la muerte está también presente. No es... La muerte, desde el punto de vista cultural, está presente. Es como una presencia latente. Está aquí, constantemente con nosotros. Decía el sociólogo George Simmel que la muerte es un principio rector que organiza nuestra vida, aunque no la tengamos presente físicamente. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Hay una dimensión personal, emocional, que yo creo que no voy a entrar en ello porque realmente es muy difícil traducirla en términos racionales, analítico. Estamos moviéndonos en ese universo enigmático e impredecible de las emociones humanas, ¿no? Abre un campo en la reflexión bioética. Yo creo que se ha hablado de manera sucinta pero explícita sobre esos hechos. Es evidente que la donación implica una reflexión sobre el propio concepto de identidad. Se está redefiniendo la identidad de las personas. Una redefinición no solo de la muerte o del propio cuerpo, sino también de la identidad y de la propia libertad, que se traduce en este campo en el concepto de voluntad, voluntario, es un acto voluntario, ¿no? Por lo tanto, ahí hay unas cuestiones bioéticas muy importantes. Esto es un hecho biopolítico por antonomasia. También hay una cuestión política o biopolítica en términos de gestión de la vida humana, tanto desde el punto de vista individual, médico, como desde el punto de vista de las poblaciones. Esto es algo que se tiene que abordar a la hora de analizar este fenómeno tan complejo como el de las donaciones y trasplantes. Lógica de mercado o industria de la donación. Bueno, aquí esto no está presente, porque se plantea una voluntariedad, pero sí hay teóricos que ya están avanzando esta serie de ideas, también hay que abordarlo. Y es un constructo social, cultural, simbólico muy, muy complejo. Es decir, tanto en la práctica médica como en la relación con los familiares, nosotros establecemos diálogos a través de las coordenadas culturales, y eso se van conformando, ¿de acuerdo? Y tiene su propia racionalidad, su propia lógica, no una lógica aristotélica, causal, pero sí una lógica que a veces se nos escapa, es una lógica escurridiza. Así es la textura cultural de nuestras sociedades. Bien, es por ello que es fundamental la comunicación en la ciencia cada vez más importante. No solo para que los científicos tengan los recursos suficientes y haya un aumento de porcentaje en I+D y en ciencia y tecnología del PIB, sino precisamente para que prácticas y experiencias tan decisivas desde el punto de vista social y cultural como la donación y el trasplante de órganos sean eficaces y tengan éxito. Por lo tanto, a partir de ahora, lo que voy a exponer, después de esta especie de pequeña sinóptico introito, lo que voy a exponer es alguna serie de formas en las que determinados países han hecho promociones para fomentar la donación y trasplante de órganos.
Y me voy a basar en un medio que es la iconología, el de la imagen. Dice en el refrán antiguo, vale más una imagen que 1000 palabras, ¿no? Entonces este es el momento en el que yo voy a descender, voy a callar un poquito, haré un acompañamiento del discurso, cómo vamos interpretando, porque cada uno tiene su propia interpretación de cada una de las imágenes, pero yo voy a intentar acompañar. Bueno, bien, esta es la primera campaña, ¿ustedes se imaginan? Es una campaña de carteles, panfletos, vídeos, que se hace ¿en qué país? A ver, alguien que se atreva, ¿en qué país? ¿Nadie se atreve? A ver, ¿quién? Estados Unidos. Estados Unidos no. ¿Vemos la iconología? ¿Vemos la iconología? La iconología se ajusta a las tradiciones culturales de determinadas sociedades y determinadas culturas. En estos momentos, ¿qué estamos viendo? Unos vampiros por ahí, ¿no? Además hemos pasado Halloween, es muy apropiado, ¿no? El Día de Difuntos. Bueno, vampiro, don't shoot, donate. Es decir, no chupes la sangre como el vampiro, dedícate a donar la sangre. Evidentemente estamos en una campaña de Rumanía, en Rumanía, donde toda la tradición vampírica en Centro Europa, en los países eslavos, es fundamental. Y nos remitimos al famoso libro de Bram Stoker, Drácula, que fue publicado en 1897, en base a ese personaje real que fue Vlad III y que fue un rey de un principado rumano que fue Valaquia en el siglo XV. ¿Veis cómo las campañas, para ser efectivas, deben pulsar el estado emocional, las estructuras, los esquemas culturales de los países a los que se dirigen? Bien, vemos otra, que es una campaña de Dubái, iconológica de Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Aquí ya el compañero ha indicado un hecho fundamental. En la mayoría de los países islámicos está consentida y además es algo promovido la donación de órganos y de sangre. En el Corán hay un fragmento que dice que quien dona vida a otra persona, al prójimo, da vida a toda la humanidad. Por lo tanto, la donación de órganos en los países islámicos es halal, es decir, está permitido dentro de la Sharia o del código de valores que se plantea en el propio Corán. ¿Veis? Vemos a un vídeo que es la campaña de donación. Everybody can save a life. Wrinkly ones. Spare tire ones. Pretty ones. Lean ones. Noisy ones! Big ones. We need everybody, because somebody dies every day in the UK waiting for an organ transplant. Join the organ donor register and you can save a life. Take it from me. Bueno, el anuncio de la campaña escocesa alude primeramente a un concepto de comunidad. Yo lo que veo, lo que puedo interpretar, a un concepto de comunidad. Como veis, están donando las guapas, las arrugadas, los que son grandes y fuertes, etcétera, etcétera, ¿no? Es la idea de comunidad, de estar implicado todo el mundo en la donación de órganos, y luego finalmente aparece la persona, el paciente, que es Gordon, quien ha recibido una donación de corazón a los 13 años, ¿no? Entonces, esa idea de que realmente la donación no es un acto puramente individual, sino que es una idea social, en el que todos nos tenemos que implicar precisamente para que se prolongue la vida, que se trascienda la vida de la comunidad y que es un acto social digno y ético por antonomasia, ¿no? Bien, esta es una campaña de publicidad que se hizo en Estados Unidos con ocasión de posterior a la masacre que hubo en la discoteca Pulse en Orlando, que se produjo en el año 2016, en junio. La discoteca Pulse era una discoteca de ambiente homosexual y murieron 50 personas. Es uno de los tiroteos en Estados Unidos más importantes y más graves que hubo. Sirve precisamente para evitar o eliminar ese mito, esa creencia en torno a la sangre contaminada en el ámbito homosexual
porque se liga a al SIDA, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo que plantean es que es un desperdicio no recurrir precisamente a esos sectores LGTBI que tienen una sangre igual, ¿no? Hasta tal punto que incluso se puede admitir la sangre de un heterosexual promiscuo antes que la de un homosexual monógamo. Y de hecho la FDA norteamericana, que es la Administración de Alimentación y Medicina, todavía tiene reparos, tiene unas políticas de reparo a aceptar sangre que venga de ese propio colectivo. Veremos su campaña de publicidad. Como ven todos ustedes, todavía hacen falta muchas campañas de sensibilización para romper esas fronteras imaginarias, ¿no? Esta campaña que ustedes están viendo en pantalla es una campaña desarrollada en Singapur por All Planet Group y evidentemente no hace falta que diga que hay una vinculación entre lo que es la raíz, la salvia y las propias venas, las arterias del ser humano, como elemento fundamental de la vida humana y lo que traspasa lo humano. Hay una identificación entre la sangre y la propia naturaleza, ¿no? Esa idea también de que las arterias o las venas es lo que alimenta, ¿no?, nuestro corazón, y aquí hay que decir otra cosa, también los árboles tienen su propio corazón, aunque no tengan su corazón orgánico, ¿no? También palpitan cuando abren y cierran los estomas, cuando estacionalmente tienen un periodo cíclico en donde hay follaje y se caen las hojas, o cuando ya en 1932 Reinike desarrolló el dendrómetro, que es la medición de la anchura del tronco del árbol. Y dependiendo de la distribución del agua, el tronco del árbol se comprime por el día y se ensancha por la noche. Por lo tanto, esa vinculación entre el corazón humano y el corazón de un árbol pues está muy fijado o muy arraigado en esta campaña de publicidad de Singapur. El vídeo que vamos a ver ahora es un vídeo de campaña promocional de donación de órganos que viene desde Polonia e incide precisamente en el último acto de generosidad que puede hacer una persona o una buena persona, que es no ya estando vivo, sino cuando uno está muerto. Pięty szoruj! Zdecydowałem. Nie zabieram. Teraz kolej na ciebie. Wejdź na www.dawca.pl i podpisz oświadczenie woli. Iconológicamente, ante el público que lo ve, un muerto como ese no está muerto verdaderamente. Hay que bajar la gravedad de lo que es la muerte y ver que uno sigue vivo aunque esté muerto, ¿de acuerdo? Mediante ese acto de generosidad, mediante ese acto ético
y dignidad humana, que es el de la propia donación. ¿De acuerdo? Entonces está muy bien planteado para su propia audiencia este anuncio. Bien, esta es la campaña de donación de sangre en China en 2012. Es importante que los chinos y las propias coordenadas culturales pues lo hacen todo muy bien en grupo. En los Juegos Olímpicos en Beijing nos demostraron que tenían unas habilidades organizativas muy grandes. Y así lo expresan también a la hora de proyectar una campaña de donación de sangre que desde ese momento pues ha logrado aproximadamente 14 millones de donaciones. Aunque también, como veremos, hay alguna serie de problemas y conflictos en términos políticos, bioéticos muy importantes, porque en determinadas, por ejemplo, zonas de China, como Zhejiang o Shanxi, pues por ejemplo, si alguien quiere casarse o tener el carnet de conducir, pues antes tiene que donar sangre, por ejemplo. Entonces, hay una relación entre lo que es la voluntariedad y el bien social, ¿no? Si en la sociedad china te ofrecen una serie de servicios gratuitos, no tienes que pagar, pues la lógica es, bueno, pues tú también haz un acto de reciprocidad y dona sangre. No me voy a meter muy a fondo porque hay unas cuestiones políticas que, como ven, están presentes también y hay que abordarlas. Bueno, la campaña o el vídeo promocional de campaña es un vídeo tailandés de un programa de fomento de donación de órganos en donde ya se va al aspecto más familiar, más concreto.ครับข้าวยังลูกกินแล้วครับ Si ya ha cenado, ya ha comido. พ่อครับกว่าผมจะหนัก45กิโล ¿Cuándo puedo pesar 45 kilos? แม่จะรอผมไหวไหมครับ ¿Puede mi mamá esperar por mí a que yo alcance los 45 kilos? Las estadísticas tenemos que ir no solo a desvelar la situación trágica a nivel familiar, sino incidir en las emociones más primarias de vínculo filial, ¿no? Ya vamos en los siguientes vamos a ver cómo lo muestran en diferentes campañas publicitarias. Bueno, esta es una campaña del Centro Nacional de Quemados de la India. En estos momentos en la India la violencia que genera como efecto pues heridas muy graves en la piel es muy fuerte y muy frecuente. Hay aproximadamente 8 o 7 millones de afectados por quemaduras graves en la piel en la India. El 80% de esos quemados son niños y mujeres, porque algunos son afectadas por el tema del ácido, echan ácido a las mujeres, por problemas de dote, agresiones, violencia, por cuestión de género. Y el Centro Nacional de Quemados de la India ha decidido plantear una campaña para fomento de
la donación de piel, que es el órgano más extenso, y además lo vincula precisamente a cuestiones ambientales. Si todos somos muy respetuosos con el propio medio ambiente, también podemos reciclar nuestra piel y darla a otra serie de personas que están afectadas. ¿De acuerdo? Entonces, esta campaña iconológicamente es súper eficaz. Muy interesante. Porque está incidiendo en los parámetros, en los imaginarios colectivos del presente y del futuro, en términos medioambientales. El planeta está en riesgo, pero también la vida humana, al mismo tiempo, está en riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, el aspecto medioambiental tiene la misma lógica ética que cuando donamos o reciclamos nuestra piel para dársela a otra. Bien, el aspecto de identificación y de que nuestros órganos no están muertos se lleva a la máxima expresión en la campaña de donación de órganos argentina. Vamos a verlo. Maravilloso. Tiene 50 veces más receptores olfativos que el hombre. Normalmente el hombre tiene una media de 5 millones de células olfativas y un perro alcanza los 200 o 300 millones. Ya no solo capta diferentes modalidades de cáncer, sino que capta también al dueño en otra persona. Sigamos. A ver. Ahora. Bueno, esto es una campaña de Brasil en donde lo que trata de demostrar es qué es lo que heredamos. Normalmente heredamos una casa, un carro, que nosotros le damos valor. ¿De acuerdo? Pero en esta campaña de promoción de la donación de órganos, precisamente es el órgano lo que realmente tiene verdadero valor. Y lo que hace es hacer una transfiguración iconológica y convertir el órgano, ya sea el ojo, un riñón o un hígado, en un huevo de Fabergé. ¿Alguien conoce los huevos de Fabergé? Carl Fabergé fue un joyero maravilloso que hizo obras de arte en la joyería a finales del siglo XIX hasta 1917 aproximadamente. Los famosos huevos de Fabergé, que son obras maestras de la joyería. La campaña brasileña lo que hace es identificar el órgano como si fuera un huevo de Fabergé. Y lo que nos dice es, ¿qué es lo más importante, lo que más valor va a tener cuando tú, pues lo que vas a dejar después de tu vida, ¿no? Entonces esta campaña es también muy efectiva. No solo el perro puede identificar a su dueño, sino el bebé a su mamá.
Seguimos con Fabergé. Bueno, esta es otra campaña brasileña en donde establece una dicotomía. Es decir, tu órgano al final, si no lo donas, va a ser pasto de estas bacterias que de alguna manera corrompen toda la materia orgánica. ¿De acuerdo? Entonces, esta campaña es muy interesante porque alude al altruismo de la sociedad brasileña, planteando, bueno, tu órgano ¿para qué va a servir? ¿Para ser desechado o para salvar vidas? Como contraparte de vídeo, vamos a ver un vídeo de la campaña de promoción de Nueva York Keep Alive, en donde, bueno, expresan de una manera particular la donación de órganos. Sociólogo norteamericano decía que en nuestras metrópolis había millones de personas, pero en realidad estábamos solos. Es lo que él denominaba la muchedumbre solitaria. Todos vamos por nuestro camino, en un cierto hedonismo individualista. Nueva York pretende presentarse no como una ciudad cualquiera, sino reivindica también el vínculo comunitario, hacer algo colectivamente. Y qué acto puede ser socialmente más cohesivo, más integrador, como la donación de órganos. Voy finalizando con una campaña un poco más sarcástica e irónica, que suscita también no solo la emoción, sino en este caso también la sonrisa, ¿no? Como ustedes verán. Bueno, entonces, todo el mundo necesita su órgano, ¿no? Su cosita, su material orgánico, ¿no? Entonces tenemos a Van Gogh, el famoso pintor holandés, que como saben ustedes, en un acto de locura, en acto de efervescencia artística, pues se cortó la oreja, entonces necesita un trasplante de oreja. Y por el otro lado está la Gioconda, que es famosa también por su ausencia de cejas, como ustedes saben. Entonces, a los historiadores plantean dos alternativas, que es que en aquella época la depilación facial estaba de moda, o por una agresiva restauración que se hizo posteriormente. La contrarréplica en términos de vídeo, pues lógicamente voy a plantear un vídeo de quien es uno de los países líderes a nivel mundial de donación de órganos, que es España, que tiene una cultura, como ustedes saben, hedonista y de vivir la vida intensamente. Hasta tal punto ha llegado el liderazgo y el arraigo de la donación de órganos en España, que las propias marcas comerciales de productos se vinculan a ese acto para vender más productos a su vez de sus marcas. Así de bien visto está la donación de órganos en España. Y como verán, pues lógicamente en las coordenadas culturales de ese país solo se puede hacer este anuncio. España es el primer país del mundo en donación de órganos. Te vamos a contar por qué. Porque a vivir no nos gana nadie. Da igual si es la partidita de mus, las fiestas del pueblo, cualquier excusa es buena. Puentes, domingos, sobremesas. Siempre inventando. ¿Para qué? Para vivir mejor. Celébralo. Somos vivos vivientes. Y es que es imposible parar de vivir, porque todo lo que te sienta bien te da la vida. Nunca digas de este Aquarius no beberé, porque hasta cuando crees que te lo has vivido todo, queda pila. Estamos vivos, señores. Amamos la vida tanto que cuando llega al final solo te queda decir:
ahora que se lo viva otro. Aquarius, la bebida de los que nos morimos por vivir. Bueno, como decía el antiguo refrán español, pues que me quiten lo bailado, ¿no? En cualquier caso, ya voy terminando. Esto nos muestra, en torno a esta experiencia de la donación de órganos, que ensanchamos el horizonte enigmático de lo que es el cuerpo, de la propia significación del cuerpo. Y termino con un poeta alemán maravilloso que se llamaba Novalis y que me gusta mucho, y que decía que estamos tocando el cielo cada vez que posamos nuestra mano en un cuerpo de un ser humano. Muchísimas gracias por la atención.